Aquí está, ya está grabando ahora sí. Ok, bueno, mira, el reportaje es, pues, retomar a este personaje de Cándido Navarro, pero la parte donde quiero charlar contigo es tú como historiadora, como cronista de Silao, ¿qué es lo que, cómo lo visualizas? La primera parte es, como historiadora, ¿cuál es el papel o la importancia, o como tú quieras llamarle, la trascendencia, papel, importancia de Cándido Navarro en la historia del estado de Guanajuato, en la historia, en ese momento que le tocó vivir y ser protagonista? Ah, ok. Bueno, creo que por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del tema de la revolución a nivel general, no se piensa mucho como en estos grandes escenarios del norte, en estos caudillos. Y en ocasiones, como dentro de toda esa historia que se cuenta, pareciera que la participación del Bajío queda como muy menguada o queda como muy oculta, como si acá no hubiese movimientos o no hubiese líderes importantes, ¿no? Como de rescatar. En ese sentido, creo que la figura más importante de la lucha revolucionaria en el Bajío durante la etapa maderista es sin duda alguna Cándido Navarro. Algunos historiadores, como Mónica Blanco, por ejemplo, menciona que no se puede hablar como de un liderazgo, ¿no? O de un movimiento como con este impacto, como lo tuvieron otros en el norte, en los grandes escenarios, pero sí habla como de 6 principales núcleos revolucionarios durante este periodo. En lo personal considero que dado la estrategia que usa Navarro, dado la importancia, la manera en que se mueve, este acercamiento con las personas e incluso un poco este plan político, Navarro es sin duda alguna uno de los personajes más importantes de este primer momento. Bien, ya hablé también con otro compañero historiador y coinciden en lo general en esta concepción en torno al tiempo y obra de Cándido Navarro. ¿Qué se sabe, qué se sabe de lo que es su pensamiento? Porque la parte militar pues está narrada tanto por Manuel M. Moreno en la Revolución Mexicana en Guanajuato como en los textos de Mónica Blanco. Se le reconoce como profesor, se le menciona en algunos textos historiográficos como un innovador en materia de educación y la postura que tuvo ante Madero de mantener la exigencia del reparto de tierras que lo lleva a confrontarse con él, pues son indicadores de que tenía un planteamiento político, ideológico muy específico. ¿Qué es lo que se conoce en ese sentido? Creo que son como que varios momentos, ¿no? En los que podemos rastrear como esta parte del pensamiento de Navarro. Creo que, por ejemplo, no podemos dejar de lado que es un sujeto que recibe educación gracias a los protestantes. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver que es una educación como muy vinculada a formar ciudadanos comprometidos, conscientes, e incluso, ¿no? Como de una manera a moralizar a las masas mediante la práctica de algunos valores democráticos. Posteriormente, bueno, todo esto se ve en Puebla, ¿no? Cuando recibe este tipo de educación, se encuentra en aquel lado y posteriormente regresa. Creo que estos ideales que caracterizaban a la educación protestante durante este periodo, lo podemos ver también reflejado cuando él regresa acá a Silao, porque recordemos que una de las primeras inquietudes que tuvo fue justamente el formar una escuela junto con su hermana, e incluso, ¿no? Él cede los terrenos que pertenecen a la familia, ofreciéndole al gobierno que con ellos construyera una escuela. Creo que está muy marcada como esta parte, ¿no? Este valor social, de esta importancia no solamente del beneficio propio, ¿no? Sino que está viendo también como esta cuestión del pueblo, ¿no? De educar a las masas, de este compromiso que creo que se ve muy reflejado a través de sus acciones. Coincido, por ejemplo, en esta parte que tú mencionas, que esta ruptura con Madero tiene que ver porque justamente los planteamientos que él sostiene, esas exigencias sociales, no están siendo atendidas. En ese sentido, yo creo que es un pensamiento, es una política muy marcada con la cuestión social, con los campesinos. Creo que en algún momento se fue a una fábrica, creo que fue la fábrica de Hércules, a hablar con los obreros, ¿no? Y hacer un poco como esta labor de concientización, de hablar acerca de la situación de los trabajadores dentro de estos núcleos de población. Ahora hay un detalle también interesante.
Sabemos que desde el punto de vista de la historiografía, estas cuestiones de las identidades regionales, pues es una forma de estudio propio del campo de la historia social, pero no nos casamos con el chauvinismo, o no debemos casarnos con el Ujú. chauvinismo. Sin embargo, en ese trabajo de cronicar la vida en torno a una territorialidad determinada, pues sí es algo importante. Y aquí es donde surge la inquietud. ¿Qué importancia tiene para el municipio de Silao, Cándido Navarro? Silao lo identificamos por esta etapa liberal, por eso es Silao de la Victoria, el triunfo de los liberales sobre los conservadores, y es la etiqueta que tradicionalmente se le da a Silao. Pero también tiene este otro momento de la revolución con Cándido Navarro. ¿Qué representa para Silao Cándido Navarro? Creo que son como varias esferas, ¿no? Creo que, por ejemplo, el personaje en sí de Navarro para mí es un personaje sumamente rico, porque lo podemos analizar como con diferentes enfoques y al mismo tiempo como con todos, ¿no? Por ejemplo, esta parte del docente, ¿no? Como comprometido, el papel de los educadores dentro de la lucha revolucionaria, que sabemos que en muchas ocasiones fungieron como eso, ¿no? Como ideólogos de la revolución. También lo podemos ver como el caudillo, ¿no? Esta etapa como muy parecida a la guerrilla, que se caracterizaba como su enfrentamiento, ¿no? Atacas un lugar, te repliegas, está muy marcada también por esta parte, ¿no? Del atacar ¿cómo se llama? La estación del ferrocarril, saquear las arcas de gobierno, la quema de archivos, que también tiene que ver como con esta ruptura, ¿no? Como este borrar las deudas, como esa ruptura con el pasado. Y al mismo tiempo creo que en sí es este símbolo de la lucha revolucionaria, ¿no? De cómo se vive todo lo que a nivel nacional se está viviendo y cómo se aterriza aquí dentro de la población. El querer hacer como conciencia, ¿no? En esta parte, el formar estos grupos, porque incluso no se ve muy pegados por lo que fue la participación de diferentes líderes aquí locales. Dentro de ellos, por supuesto, la participación muy activa de las mujeres. Sí, el papel de su hermana Antonia es muy reconocido en la misma aldea, y precisamente para allá voy. Charlé con gente de la aldea. Los niños medianamente habían visto el nombre del busto que está ahí en la aldea, y Lance Cándido Navarro y hasta ahí, y me llamó la atención que hubo gente, sobre todo gente de mediana edad, que tenía hasta una cierta repulsa porque alguien o algo, no sé qué pasó ahí, la idea de que él había regalado las tierras para crear la aldea. Y me dijo una señora, mire, ahí está la historia, ¿no? Ella estaba convencida de que Cándido Navarro había regalado las tierras. Había una persona que dijo, yo no le debo nada a ese, como era interesante. Y leí, y es la historia de 1600 y tantos, una historia de el origen de la aldea en la época virreinal, y nada que ver, aunque había algunos apellidos Navarro, pues no era exactamente Cándido Navarro. Pero esa es una creencia que fueron 6, 7 personas las que de alguna manera me la expresaron, y solamente la gente de mayor edad tenía una idea más general, pero no con base en lo que se divulga, sino con base en sus propias vivencias. Sus padres habían conocido a Antonia Navarro, que ya murió una persona mayor, si mal no recuerdo, ya era una persona, una persona que vivió mucho tiempo, y hasta ahí se acordaban, ellos tenían una idea más clara y sí manifestaban un orgullo, en especial 2 personas, un señor Mario, ay, no recuerdo, Cedillo, era uno de ellos, y el otro que es el señor Onésimo, que es quien vive en la casa, en donde está donde estuvo la casa donde nació, o por lo menos vivió Cándido Navarro. Ellos eran los dos de los entrevistados que más tenían esta referencia. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué se ha generado, por qué crees que se haya generado esta visión tan diversa en torno a la figura de Cándido Navarro en su lugar natal, en la aldea? Bueno, me parece interesante porque realmente yo, por ejemplo, desconocía. En ese sentido, por ejemplo, las personas de la aldea con las que me ha tocado, por ejemplo, platicar, se hablan, ¿no? Y se enaltece mucho como el personaje de, sí, Navarro, que es originario de aquí de la aldea. Quizá, a lo mejor, yo le apuntaría más como a un desconocimiento, a una confusión. Habría que ver, habría que ver lo que tú mencionas, ¿no? Como quizá el apellido Navarro que es asociado como a otros personajes, a otro momento o rastrear un poco, ¿no? Como el sentido de que la gente
le dan, ¿no?, a eso, o a qué se refieren con esta parte. Porque me llama la atención porque incluso en el 2010, cuando se retoman justamente los festejos del centenario, se retoma mucho esta figura, ¿no? Como Navarro, como el líder revolucionario del Bajío de la aldea, ¿no? Y está como esa parte de enaltecer, ¿no?, al personaje. Incluso hay familiares de ellos que van y muestran, ¿no?, como esas fotografías que son muy conocidas con su parte de caudillo, ¿no? Con sus, se me fue el nombre de sus, se me fue el nombre de sus, ¿cómo se llaman? ¿Cananas? Sí, bueno, sus, sí, ajá, sus de estas. Sí, sí, Y las la otra cananas. imagen, ¿no? Ajá, ándale, gracias. Y la otra imagen, ¿no? También como de profesor, ¿no? Donde está así más serio, más, más propio. Entonces me parece muy interesante. Quizá podría ser, o podría yo indagar un poco a lo mejor por ese lado, ¿no? Un desconocimiento, una confusión, pero las ocasiones que me ha tocado, por ejemplo, estar cercanos de personas de ahí, lo mencionan, ¿no? Como sí, Cándido Navarro, el originario de aquí de la aldea. Ujú. Ok. Y pese a todo, pese a este esfuerzo, cómo se ha retomado la figura de Cándido Navarro, lo han trabajado en Valenciana, lo trabajaron compañeros del DECUS, de la otra maestría en historia. La UG ha hecho un papel a través de sus estudiantes, de sus profesores, de de enfocarse en el conocimiento de este personaje. Eso me consta, yo no lo abordé directamente, aunque sí de manera indirecta en mi tesis sobre la prensa, en su etapa periodística o como personaje en la prensa, pero hasta ahí. Sus vivencias más específicas no fueron de mis estudios específicos, pero sí hubo compañeros que lo hicieron, ¿no? Aquí la inquietud es, ¿qué falta? ¿Qué falta por historiar en torno a Cándido Navarro? Y segundo, ¿qué podría hacerse en consecuencia? Delio, perdón, te trabaste y dejé de escucharte, Sí, no se escuché. sí me avisó que la conexión es inestable. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué es lo que falta por historiar, o qué faltaría por historiar más de Cándido Navarro, por un lado? Y segundo, en consecuencia, ¿qué se podría hacer desde todas estas condiciones de historiadores y de instituciones públicas? Te volviste a trabar, perdón. Sí, se escuchó Eh, así como trabador, perdón. sí, ¿Me repites otra vez? deja volver deja repetirte la pregunta. ¿Qué falta por historiar en torno a Cándido Navarro y qué pudiera hacerse en consecuencia, tanto a nivel de investigación histórica como en trabajo de las instituciones? Ok, gracias. Creo que es muchísimo, ¿no? Creo que hemos tenido como diferentes acercamientos, diferentes aproximaciones a un personaje que para mí es muy complejo. Hay muchas cosas todavía que decir sobre el personaje. Habría que ver justamente cómo esta relación que tenía con el ingeniero Robles, que fue que lo comisionó, la relación también que establece con Mercedes González, cómo construye toda esta parte de personajes, ¿no?, que van a hacer parte de este movimiento, diferentes miembros de familias agrícolas aquí en Silao, principalmente, por ejemplo, algunos de la familia Chávez, Eulalia Jiménez, Antonio Navarro, María Guadalupe Moreno, Enrique Pesquera, ver la manera en que se va construyendo, ¿no? Y una vez que hace esto, creo que un punto muy importante para trabajar es como el plan. Se habla mucho, por ejemplo, de que el Bajío, aunque estos movimientos del Bajío carecían como de una estrategia específica. Yo creo que sí había una estrategia. Falta ver cómo desmenuzar un poco más y ver cuál era esta estrategia, cuál era la apuesta de estos líderes revolucionarios durante este periodo. De igual forma, no ver como estas complejidades de los personajes. Creo que hay mucho por hacer en la parte, por ejemplo, de la academia, de la revisión de archivos, pero también hay mucho trabajo que hacer justamente con lo que mencionabas, ¿no? Como con este rescate de la tradición, este rescate de los testimonios, esta parte de la oralidad, que enriquecen muchísimo la visión de estos personajes. Entonces yo creo que es uno de los personajes más complejos de lo que se refiere a la lucha revolucionaria del Bajío y que, vaya, hemos tenido como diferentes aproximaciones, pero aún así es interesante, ¿no? La manera en que las nuevas generaciones, las generaciones actuales, interrogamos a este pasado, ¿no? El plantear diferentes preguntas, el ver la complejidad del personaje, el revisar esos luces y sombras que rodean al mismo sujeto en cuestión y entonces pues poder, ¿no?, como conocer un poco más este movimiento.
Muy bien, pues te agradezco mucho. ¿Algo que gustes agregar sobre este tema? No, pues me parece muy importante, ¿no? Como retomar justamente como estos testimonios, ¿no? De cómo se viven estos procesos a través de las regiones. Creo que es muy importante el tomar a estos sujetos que viven de manera distinta, bueno, que viven de manera diferente estos procesos más grandes dentro de... Perdón, es que acaba de hablar una acá y se me fue la idea, perdón, pero déjame acomodarme. Ok, sí, creo que sería eso, ¿no? Como, creo que es muy bueno el interrogar al pasado de manera distinta, el permitir que las nuevas generaciones vayan a esos procesos y los cuestionen de manera diferente y que pensemos justamente, ¿no? En las diferentes fuentes que no hemos considerado, en los diferentes documentos que no han sido explorados y retomar todo esto, ¿no? Toda esta parte de estos sujetos que son importantes en las regiones y cuyas acciones son importantes como para rescatarlas, no traerlos como de ese olvido. Muy bien, pues te agradezco mucho y ya te mandaré la liga del reportaje sobre este personaje que tiene que publicarse este texto antes del 28 de agosto. Oye, y disculpa, ay no, es que te digo que ando vuelta No, no te loca. preocupes, estamos a tiempo. Oye, y más o menos, ¿cuál es el sentido? Ok. Nuevamente te agradezco y pues va a quedar este documento para consulta posterior. Se va a publicar en el portal Platino News. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.